¿cuál es el propósito de un misionero? Ay. Gloria a Jesús. Me encanta este verso que dice en Isaías 52, 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán hermosos son los sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Ahí está todo. Ay. Traer buenas nuevas, traer Amén. palabra de vida, palabra de Dios. salvación, dejarle saber a la gente que de tantas noticias que ven todo el día, Amén. hay esperanza en Cristo. Amén. Yes. Creo Amén. que eso es lo que me apasiona. Wow. Llegar a un lugar donde la gente está en necesidad, donde no tiene comida, donde no tienen trabajo, Wow. donde no tienen dónde vivir, donde están en Wow. depresión, donde están ansiosos, donde Ok. están con miedo, Wow. donde el espíritu de depresión quizá lo está atacando. Y yo les digo, yo traigo algo bueno para ustedes. Amén. Amén. Y Eso muchas veces nos pensamos, hay que predicarle a la gente, hay que predicarle a la gente. Pero en la área que Dios me ha inquietado también es no solamente llevar la palabra, sino llevar algo. Ok. Amén. Muchas veces la gente quizás no llega a donde tú estás ministrando porque, no quiero oír eso evangélico. Y de una vez piensan, es una religión de la que me van a predicar. No queremos hablar de religión, queremos hablar de Cristo. De Cristo. Amén. Pero una de las estrategias para llamar su atención es bendecirlo también. Ok. Porque a veces una gente con hambre, tú le hablas Ok, de Dios ya y la palabra no estómago. fluye. ¿Y cómo? A veces ¿Con una qué gente fuerza? que Amén. no tiene que comer, no tiene ropa, no tiene ok. zapatos, y tú le estás hablando de Dios, tú cambiaditos, Ok. y ellos sí, usted no me Higienito. entiende, tú no me Amén. entiendes. Amén. Pero cuando ellos ven que tú le llevas algo, Ujú. tú suples una área de necesidad. Ok. Quizás no algo que va a durar toda la vida, pero una de las cosas que yo he visto en mi caminar con el Señor en Wow. las misiones es que la gente se sensibiliza. Usted vino para acá, usted no me conoce, usted no es ni de mi nación ni de mi Ok. cultura, a bendecirme, Wow. a traerme algo que yo sí necesito y quizás mis Ok. familiares no lo pudieron suplir. All right. Eso como que ya automáticamente ellos como que les cuesta negarse. ¿Qué siente un misionero cuando gana un alma? ¿Qué tú sientes Ay, en tu Dios corazón? mío, mira, me engranó. Explícale a la persona qué es ser un misionero. Ay, Dios mío. Wow. Es que es algo lindo, mi hermano. Yes. Yes. Dios mío. Habla de tu corazón. Habla de tu corazón. Creo que es la experiencia más hermosa que podemos tener. Es algo que me siento agradecida con Dios. Amén. Algo que nunca pensé que iba a ser. Recuerdo que cuando conocí a la pastora Ramona, la mamá de los pastores, del pastor Samuel, lo primero que ella me dijo, si yo soy cristiana, yo vivía al lado de ella. Ok. A los Amén. 16 años vivíamos al lado de ella, al lado de su casa. Y ella me decía, ¿sabes qué? Las muchachas, la gente como tú, Dios la usa para llevarla a las naciones. Amén. Y yo no entendí Diga ni nada. papa. Ok. All right. Yo no entendía ni el idioma de lo que ella me estaba hablando. Y ella me dijo, y para llevarla a las naciones y Wow. para ganar vidas para el reino. Yo de Wow. verdad te lo digo, esas palabras nunca se me van a olvidar, pero Ok. no las entendí. Wow. Cada vez que ella me hablaba de la misma cosa y a mí me molestaba. Ok. En ese tiempo mi meta era ir a países de turista, graduarme de la universidad, ir a los mejores hoteles. Ok. Y cuando ella me decía, Dios te va a llevar a muchos países, Dios te va a llevar a muchos países. Y yo decía, sí, yo me voy a llevar a muchos países porque yo voy a viajar cuando me gradúe de la ¿Qué tiempo universidad. duraste en ese llamado desde que te dijeron que tú ibas a salir a las naciones? ¿Qué tiempo? ¿2 años, 3 años, 4 años, Antes que 5 se años? cumpliera. Sí. Bueno, ella comenzó a hablarme de Dios a los 16 años. Yo me convertí muy poco tiempo después que la conocí. Ok. Pero recuerdo que nosotros nos bautizamos porque el Señor lo mandó a ellos, a la República Dominicana, a abrir obras. Ajá. Y dejaron el ministerio de acá. Y a ese viaje que ellos fueron, nosotros fuimos. Ok. Mis hermanos y yo fuimos. Y yo, después que me enamoré de Cristo, yo no me le despegué a esa vieja. Para que tú veas. Yo era la que no salía de su casa. Y yo creo que ella me inyectó esa pasión. Porque Wow. ellos eran Amén. misioneros. Y cuando yo la oía hablar de Dios, yo me quedaba como que me estaban hablando de un novio. Ok. Amén. Y mientras ella más me hablaba, dice la palabra que por el oír viene la fe. Más me enamoraba de Dios. Así Y mismo cuando es. fuimos a la República Dominicana, yo andaba con ella todo el tiempo. Íbamos casa en casa a hablarle a gente de Dios. Y ella siempre le llevaba algo a alguien. Ok. Que si una ropa, que si unos zapatos, siempre. Y yo veía eso de esa señora de servir. No fama, no títulos, un corazón No, lleno de amor. amor. Y me impactó. Ok. No te puedo decir que ese fue mi primer viaje misionero porque yo no sabía ni lo que estaba ¿Qué va haciendo. haciendo? Ok. All right. All right. Claro. Pero regábamos tratados, hablábamos de Dios y me quedé con eso. Ok.
cuando llegué por en ese tiempo yo vivía aquí, después me volví a mudar a Nueva York, llegué a mi escuela y quise abrir un club cristiano. Ahí fue que empezó lo mío. Wow. Abrí mi primer club cristiano en la escuela porque yo veía que había muchos evangélicos, pero nadie lo sabía, Okay. porque como que se avergonzaba. Y la gente me decía, pero ¿cómo tú abres? Aquí no hay muchos cristianos. Y digo yo, aquí hay muchos cristianos, lo que pasa es como que le da miedo decirlo. Y cuando abrí el primer club cristiano, me dieron un salón así como este tamaño. Okay. Pero creció la voz, se regó la voz y nos dieron un salón más grande. Y comenzamos a hablar de Dios y hablar de Dios y hablar de Dios. Y después yo recuerdo que vino el verano y yo me ponía en el parqueo de la escuela con un altoparlante a hablar de Dios. O sea, yo no predicaba, yo no era predicadora, yo no iba a las naciones. Yo me acuerdo que yo siempre fui líder de un grupo de evangelismo. Okay. Y yo los lunes salía a evangelizar, pero yo no predicaba. Yo creo que el primer culto que prediqué fue un culto de niños. Okay. Y después prediqué un culto de jóvenes. Mírame. Que empecé y no sabía cómo terminar, un desastre. Wow. Pero le tenía un miedo cuando me decían predicar. Yo era líder de los dramas de la iglesia, era líder del grupo de danza. Y cada vez que iba a ministrar a un sitio con un grupo de drama, me decían, predícale a los jóvenes de mi iglesia. Y yo no predico. Ay, yo no predico, no, yo te hago lo que tú quieras, pero yo no predico. Me decían, pero ¿cómo tú hablas tan bonito? Y yo no sé hablar en público tampoco. No. Y entonces pasaron como 5 años donde Dios comenzó a tratar conmigo. Y yo decía, Señor, pero yo no quiero entrar en un llamado, yo quiero graduarme de la universidad. Yo quiero lograr mi meta. Y el Señor me seguía llamando hasta que empecé a leer el libro Buenos Días, Espíritu Santo. Y ese libro me dio más otro nivel. deseo. Okay. Y yo veía que yo me ganaba alma para el Señor y Dios lo bautizaba yo con el Espíritu Santo. A mí no. Ay. Y yo decía, ¿y por qué a todo el mundo y a mí no? Y recuerdo que cuando empecé a leer ese libro, me dio más hambre de Dios. Okay. Y el Espíritu Santo me bautizó leyendo ese libro. Wow, En un culto muerto, supuestamente, como dice la gente, que ya se había terminado, estaban despidiendo y yo sentía que me estaba quemando, Y cuando despidieron, ahí bajó una gloria tan fuerte que todo el que se me pegaba fue bautizado también. Gloria a Dios. Fueron 8 años donde Dios, 8 meses donde Dios me separó para todo el mundo, donde Dios no quería que yo andara con nadie, donde nada más quería leer la Biblia, donde nada más quería hablar de Dios. Y yo recuerdo que la pasión por Dios empezó a incrementar. Okay. Pero se abrió un ministerio internacional y fueron de iglesia en Nueva York buscando gente que fueran parte de ese ministerio y los pastores me recomendaron a mí y a 2 o 3 personas más. Okay. Yo era una de las más jóvenes y yo dije, wow, pero yo iba supuestamente como ayudante de la predicadora y fue al Ecuador. Lo curioso que pasó es que cuando llegamos al Ecuador, cuando vamos para el aeropuerto éramos 200 personas. Wow. Nos distribuíamos siempre por todo el país con una campaña. Yo era la ayudante, o sea, yo la ayudante era tomar los nombres de los que se convertían y ayudar a la gente que se caía al piso. Ay. Claro. Pero la que iba a predicar en la campaña que nos tocaba a nosotros, éramos 3 jóvenes con ella y ella, una hermana de la iglesia, profeta tremenda. Oh my God. Cuando llegamos al aeropuerto ya no pudo salir, porque en ese tiempo necesitaban una visa, la gente que tenía residencia para salir. Y nos fuimos y ella no pudo salir, ella se tuvo que quedar para sacar su visa. Y cuando llegamos al Ecuador, el pueblo donde llegamos se llama Santo Domingo de los Colorados. Ay. En Ecuador, sí hay un En Santo Ecuador. Domingo allá, sí. Oh, sí. Y allá los plátanos, eso es lo más grande. Ay. Y cuando llegamos allá, nos llevaron a la iglesia que se encargó de recibirnos. Y las campañas se hacen al aire libre. Todas las iglesias de ese sector estaban supuestas a estar apoyando esa campaña. Okay. Así se Yes. distribuye. Algo precioso, algo que yo nunca había visto. Y cuando llegamos, el pastor nos presentó a la iglesia. Se regó la voz que nosotros éramos jóvenes. Y se regó que éramos dominicanos. Todo el mundo decía, esa gente canta bueno, esa gente Ay. toca fuego. Ninguno una de los fama. 3 cantábamos. Ay, mi madre. Y ninguno predicábamos. Anda ahí misma. Y el Era pastor, el anhelo. Le dio el pastor le dio una parte a cada uno para saludar. Estaba tan llena, era una iglesia de 2 pisos, estaba tan llena que los pasillos, los jóvenes estaban sentados en los pasillos, en el piso. Eso sí es lindo. Esa es mi primera experiencia en algo así. Y cuando yo saludo a saludar, muy contenta, todo el mundo se pararon en los instrumentos. Uy, ya va a cantar yo no canto. Ay. Y el pastor me hace así. Y yo, ¿cómo fue? Ay. Y yo, pero este hombre está loco. Ay. ¿Cómo me va a decir que predique? Y que ella va a predicar. Y yo dije, Señor, por favor, qué vergüenza, Dios mío. Yo sentía que me tragaba la tierra. Y recuerdo que abrí la Biblia. Escuchen. Y cuando empecé a ministrar, a predicar según yo di un mensaje de 15 minutos. Y cerré los ojos y yo, Señor, no te voy a perdonar esta vergüenza que tú me estás haciendo pensar. Yo no puedo creer lo que tú me estás haciendo, Señor. Cuando abrí los ojos, el altar estaba
lleno. Mira para allá. Para que tú veas. Lleno, eso me El estremeció, anhelo, eso aumentó mi el anhelo. confianza, eso me hizo Claro. entender. El anhelo. Y recordé todo lo que Dios me había dicho. Yes, Te voy a llevar a el las anhelo. naciones, te voy a llevar a las naciones. Cuando el pastor se sentó con nosotros, yo, pastor, ¿por qué usted me hizo eso? Dije, Ay. porque no fui yo, fue Dios. ¿Viste lo que pasó? Wow. Se regó la voz. Fueron jóvenes los que nos mandaron, fueron jóvenes los que nos mandaron. Wow. Y la campaña se llenó. La otra predicadora no había llegado todavía. Ok. Y el pastor le dijo, usted tiene que empezar la campaña. Y yo, pero pastor, es al aire libre, pastor, pero ni en mi casa. Y él había oído el testimonio, porque Ujú. también lo había llevado a la radio, como ahora, Sí. a hablar. Ujú. Dice, pero tú dices que tú predicas en las calles, que tú evangelizas ya. Eso es lo mismo. Ok. Dice, pero el pastor, es que la gente espera a alguien grande, que No, sepa de nombre. mucho. Ay, ay, ay. Me dijo, pero es que Dios busca a la gente pequeña. Sí. Así mismo.